todos ustedes y quiero excusar a los organizadores porque tuvimos un problema de último momento debido a que la ingeniera Tamayo, que estaba previsto que fuera parte de este curso, a último momento tuvo que bajarse de esta actividad, lamentablemente por un problema personal. Entonces, les pedimos disculpas a todos porque quizás estaba en la expectativa que ella estuviera, pero bueno, desgraciadamente no va a poder ser así. No obstante lo cual, hicimos un ajuste en el programa de este taller, y entonces, bueno, igual los contenidos los vamos a dar, no vamos a tener un déficit en ese sentido, de modo que lo que va a cambiar es que vamos a abordar la temática desde otro punto de vista. Esa temática la vamos a abordar en forma conjunta, Antonio Brailovsky y yo, cuando en la tercera clase nos ocupemos de hablar de biodiversidad, espacios públicos y zoonosis, ¿verdad? Eso lo dejamos para la tercera clase. Por otro lado, quisiera aclarar el tema del paper, del papel o del informe que se pide como requisito para otorgar la certificación de participación en este taller, en este curso, ¿verdad? La temática que hemos definido para que ustedes trabajen es el tema de los espacios verdes públicos en ambientes urbanos. Como subtítulo, como bajada, podríamos ponerle descripción, análisis, comentario sobre experiencias locales. Es decir, lo que nos interesa recibir de parte de ustedes es un breve paper, un papel, en el cual de 3, 4 carillas, no es necesario más, en el cual nos cuenten sus experiencias o su perspectiva de la presencia y función de los espacios verdes públicos en las localidades, particularmente en las ciudades donde ustedes residen o donde ustedes trabajan. Esta es la idea, digamos, de que nos manden un escrito, ya les repito, 3, 4 carillas, sobre este tema general. Aclarado esto, les reitero el pedido de disculpas, les reitero el agradecimiento por el interés tan amplio que despertó esto. Una última precisión, y es que, como comentábamos con Ismael al principio, cuando estábamos haciendo la conexión, salvo Brailovsky, que es un referente, que es un maestro y que tiene una formación ecológica anormalmente amplia para la República Argentina, en el caso de Antonio Fernández y yo, nosotros nos dedicamos al ambiente en regiones urbanas. Nosotros hacemos ambientalismo urbano. Entonces, el tema derechos ambientales en espacios urbanos, no derecho ambiental en ambiente urbano, ¿sí? Esto no es un curso de derecho. Derechos ambientales en espacios urbanos apunta además a que esa es la temática en la que nosotros tenemos experiencia y en la que esperamos poder contribuir con todos ustedes para que conozcan, bueno, la perspectiva de los derechos ambientales desde la función de una Defensoría del Pueblo urbana como es la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. Hecha esta aclaración, le cedo la palabra a Antonio Elio Brailovsky, un amigazo, un maestro, un referente. Los dejo con él. Gracias a todos. Muchas gracias, Mariana, Hernán e Ismael. Gracias a todos por acompañarnos en este curso. Y fíjense ustedes que el mundo está descubriendo a un costo de hasta ahora 1 millón de muertos y probablemente va a ser mucho más, cuánto nos cuesta no tener políticas sanitarias adecuadas. No solamente Argentina estuvo un tiempo importante sin Ministerio de Salud, en Italia habían cerrado hace unos años el principal hospital nacional que se ocupaba de enfermedades respiratorias porque no era rentable, y en un montón de sitios hubo enormes ahorros de dinero porque la salud pública no era importante. En Estados Unidos no hubo asistencia médica al conjunto de la población, sino que arreglátela como puedas. Esto nos costó hasta ahora 1 millón de muertos y nos va a costar bastante más.
La pregunta es, ¿cuál va a ser el costo de no tener una política climática? El costo para el planeta, porque en esto estamos parejamente mal. Hay una cita que me gustaría compartir con ustedes. Con esta alteración, estamos viendo cambiar las estaciones. La escarcha cae sobre la tierra roja. La helada frente del anciano invierno la ciñe como si fuera una broma, una diadema de fragantes renuevos estivales. Primavera, verano, fecundo otoño, airado invierno, se cambian la ropa y viendo sus efectos, el aturdido mundo no sabe distinguirlos. Esto es de William Shakespeare, Sueño de una noche de verano, y está reflejando un proceso de cambio climático que comienza en el Renacimiento y que llamamos pequeña edad del hielo. Entonces, el cambio climático es la principal alteración que nuestra sociedad está produciendo y que afecta al conjunto de la vida sobre la Tierra. Todos, repito, todos los procesos biológicos y sociales están cambiando muy rápido y en muchos casos no sabemos de qué manera están cambiando. Gran parte de lo que hasta hace muy poco sabíamos sobre el mundo natural y el mundo social y el mundo económico, gran parte de lo que sabíamos está dejando de ser cierto. Entonces, el tema nuestro para abrir este curso es ¿qué hacemos con el cambio climático? Y lo primero es plantearnos qué es y de qué manera nos afecta. El clima es el conjunto de las condiciones de la atmósfera propia de un lugar, está constituido por precipitaciones, humedad, temperatura, vientos, presión atmosférica, etc. Y su acción influye sobre el conjunto de los seres vivientes. Las variables climáticas no están separadas, están relacionadas entre sí. Por ejemplo, el viento es consecuencia de que la radiación solar calienta de distinta manera los distintos materiales de la corteza terrestre. Genera presiones atmosféricas diferentes que se compensan con vientos desde la zona de alta presión a los de baja presión. Ustedes han estado en las playas, en todas las playas uno percibe el viento del atardecer que se debe a que el sol ha calentado de distinta manera la playa que el mar. Y eso se compensa con ese viento del atardecer llamado virazón. Entonces, tenemos fenómenos locales, tenemos fenómenos climáticos de gran alcance, como los monzones del Océano Índico, que son o han sido hasta ahora absolutamente regulares, y tenemos que decir que todas las sociedades humanas se desarrollan suponiendo cierta estabilidad de las condiciones climáticas. El clima es un eje organizador, es una hipótesis implícita de continuidad. Se construye a una cierta distancia del río, no muy lejos, sino muy cerca. A una distancia que nos permite el abastecimiento de agua, pero no inundarnos. ¿Viste? Y esto es porque pensamos que el año que viene el río pase por ese lugar y con un caudal semejante. Cultivamos vegetales que han sido adecuados a determinadas condiciones climáticas históricas y suponemos que en el futuro ocurrirá lo mismo. Diseñamos todas las obras hidráulicas en función de las precipitaciones históricas. Esto vale tanto para los desagües urbanos como para los acueductos, incluyendo los acueductos romanos y los acueductos de los incas. Y si vamos a la historia ambiental y social del clima, los nómades del desierto, como por ejemplo los pastores de la puna o los judíos de los comienzos de la primera parte del Antiguo Testamento, van llevando los animales de los campos de invernada y de veranada a sitios donde saben que va a haber un rebrote de los pastos tiernos, no esperan que los pastos rebroten, sino que saben, porque conocen o pueden prever el clima de esos sitios. Y lo mismo los indígenas de las grandes praderas norteamericanas que seguían los movimientos y las migraciones de los bisontes. Los nómadas dependían del clima del momento presente
Y ese fue el principal motivo para volvernos sedentarios y empezar a construir ciudades. Solamente que al dejar de ser nómades, cambiamos la forma de ser vulnerables ante el clima. Dejamos de ser vulnerables al clima del momento presente, al sol y los pastos, y empezamos a crear estructuras rígidas que se vuelven muy vulnerables a los cambios que tiene el clima en el largo plazo. Por suerte, el cine de entretenimiento ayudó a que muchas personas comprendan que el clima no es estable en el largo plazo, que ha tenido variaciones en la historia. La era del hielo ayudó a que se conociera la existencia de las glaciaciones. Jurassic Park ayudó a que se supiera que el auge de los dinosaurios tuvo que ver con una tropicalización del mundo. Pero además de los grandes ciclos climáticos de miles y miles de años, hay otros de varios siglos de amplitud. Y por los condicionamientos que nos impone nuestra cultura, es difícil percibir la magnitud de esos efectos sobre la historia humana. Recuerden ustedes que a nosotros nos han enseñado una historia donde no había naturaleza y una biología, geología, etcétera, etcétera, donde no había historia. Entonces, todos estos conocimientos dispersos nos impiden o nos cuestan reconstruir el rompecabezas de cómo el clima nos ha marcado la historia. En la antigua Grecia, en el Mediterráneo, un clima húmedo permitió excedentes económicos que posibilitaran los logros de Atenas y facilitaran inventar la democracia y construir el Partenón. El Imperio Romano tuvo una etapa que los historiadores del clima llaman el óptimo romano, con excelentes condiciones de cosechas, con excelentes condiciones climáticas que permitieron alimentar a lo que fue la gran capital del Imperio Romano, una ciudad que llegó a tener, un poquito después del nacimiento de Cristo, llegó a tener algo así como 1 millón de habitantes. Esto hubiera sido imposible en otras condiciones climáticas no tan favorables. Y al mismo tiempo, los cambios climáticos posteriores fueron decisivos en la decadencia del Imperio Romano, ya que no hubo manera de sostener una ciudad de ese tamaño con las tecnologías de la antigüedad y en esas condiciones climáticas. El clima nos marca la historia. No lo vemos, pero nos marca la historia. Sabemos que el mundo atravesó una etapa cálida en gran parte de la Edad Media con importantes efectos políticos. Una etapa cálida que entre el año 400 y el 500 empuja a los bárbaros al sur. Distintos nómades empiezan a organizarse, apoyándose en estos cambios, empiezan a organizarse y nos ayuda a entender cómo fue que en esos momentos se realizan las campañas como la de Atila contra Roma, y varios siglos más tarde, las mismas condiciones ayudan a que Genghis Khan conquiste China y avance sobre la India y sobre Persia. El clima sigue avanzando, subiendo, la temperatura sube, y entre el 1100 y el 1300 se deshiela gran parte del Atlántico Norte. No están los témpanos, que más tarde volverían a formarse y destruirían el Titanic. No tenemos témpanos. Durante varios siglos no tenemos témpanos en el Atlántico Norte. ¿Qué pasa? Los vikingos navegan a Groenlandia y de allí viene el nombre Groenlandia, quiere decir tierra verde. Ahora está cubierta de hielo. Navegan a Groenlandia y van a Canadá y establecen colonias en el norte de América, en una zona fértil y mucho más tibia climáticamente que ahora, que después con el siguiente cambio climático se va cerrando esa ruta cuando se cierra por los témpanos del hemisferio norte, del Atlántico Norte. Y al mismo tiempo, esto hace que el siguiente descubrimiento de América, el de Colón, no se haya podido hacer por el norte, se tuvo que hacer por el Ecuador, porque el camino más corto, más sencillo, que era el del norte, estaba cerrado.
Y vean entonces todas las implicancias que tiene que pasó esto y no aquello, por qué, etcétera, etcétera, con un clima que marca una sombra sobre nuestras culturas y que no lo vemos. Y que marca el mapa político. Al final de la Edad Media hay una enorme ola de humedad, crecen los árboles, desbordan los ríos, se pudren las cosechas, hay hambre, y en Europa empieza a hacer frío al fin de la Edad Media, y hay montones de indicios y testimonios. Uno de los más curiosos lo cuenta Maquiavelo en la Historia de Florencia, cuando dice, en 1424 el ejército de Florencia conquista una ciudad porque por el frío se heló el agua de los fosos. Se heló el agua de los fosos que rodeaba la muralla y pudieron pasar caminando un ejército con armadura. Imaginen la capa de hielo en Italia, no en Suecia. Entonces el mundo se va enfriando a partir del Renacimiento. Hay un periodo llamado periodo glacial breve, comienza más o menos entre 1540, termina más o menos hacia 1850, y este periodo glacial breve hace que avancen los glaciares de los Alpes, por ejemplo, y se pierdan un montón de pueblos y ciudades que quedan debajo de los glaciares, que ahora la arqueología está rescatando a medida que estos pueblos vuelven a aparecer al derretirse los glaciares. Y eso no era solamente local, hay montones de testimonios de cambios. En el Renacimiento se congeló la laguna de Venecia, hay imágenes de gente jugando con trineos en Venecia, patinando en el hielo. En Londres se congelaba regularmente el Támesis, pero se congelaba tanto que se hacía una feria anual en el agua, es decir, el hielo de lo que había sido el Támesis. El mundo cambia. El mundo cambia y en cada uno de los cambios mueren miles de personas si las sociedades no llegan a adaptarse a esos cambios. En América prehispánica, por supuesto, hay una etapa seca que obliga a que los indígenas mayas y zapotecos abandonen ciudades. Se abandona Monte Albán, en lo que ahora es Oaxaca, se abandonan prácticamente todas las ciudades mayas en la zona de lo que ahora es el sur de México y Centroamérica, y quedan invadidas por los árboles. Y después de mediados del siglo XIX, la temperatura empieza a subir. Hasta ahora son fenómenos naturales, pero hemos estudiado bastante sobre cómo esos fenómenos naturales y lentos afectan las sociedades. Nos encontramos ahora ante un fenómeno de origen humano y mucho más rápido. Por ejemplo, en la medida que la temperatura sube desde mediados del 19, sabemos que Napoleón sufrió en Rusia mucho más frío del que llegaron a sufrir los ejércitos nazis en la Segunda Guerra Mundial. Simplemente porque cuando atacaron los nazis hacía menos frío, no vamos a decir más calor en el invierno ruso, pero hacía menos frío. En este momento estamos más o menos en los niveles del periodo medieval, tal vez nuestro clima se parezca al de los tiempos de Robin Hood y de Ricardo Corazón de León. Todos estos cambios fueron relativamente lentos y las sociedades más o menos pudieron adaptarse. En el caso de cambios rápidos, las sociedades colapsan. Y esta es una diferencia cualitativa con los cambios anteriores. Tal vez haya habido una aceleración de fenómenos naturales provocada por la acción humana. El hecho es que la primera vez que nuestra conducta, la conducta de nuestra especie, esté cambiando el clima de la Tierra. Y esta velocidad no se parece a nada que haya ocurrido antes. A partir de la civilización industrial, de la revolución industrial iniciada en Inglaterra a mediados del siglo XVIII,
La nuestra es una civilización del humo. Estamos lanzando desde esa época gases a la atmósfera que cambian las condiciones térmicas del planeta y provocan el efecto invernadero. En una habitación cerrada, los rayos del sol, cuando atraviesan un vidrio, transforman la energía de la luz en calor. En nuestra atmósfera pasa lo mismo cuando una serie de gases regulan la temperatura del planeta. Sin estos gases, que es una suerte que tengamos gases de efecto invernadero, si no estuvieran, el mundo se enfriaría de noche hasta el cero absoluto. Lo que pasa es que estos gases son una proporción tan pequeña de la atmósfera que son muy sensibles a las emisiones de gases provocadas por la civilización industrial. El dióxido de carbono es el primer gas del que se conoció el efecto invernadero, lo emiten cientos de centrales eléctricas, millones de automóviles, establecimientos agropecuarios, basurales e industrias, y a partir del siglo XIX la temperatura promedio y la concentración de dióxido de carbono suben en forma absolutamente paralela. El dióxido de carbono es el más conocido, no es el único gas de efecto invernadero, hay muchos más que se emiten en menor cantidad, pero cuyo efecto es muchas veces mayor. Y cada uno de ellos está asociado a ciertos procesos productivos y su eliminación o su reemplazo tiene problemas tecnológicos y económicos específicos. Medir esto es de una enorme complejidad. Son miles de variables a escala de un planeta entero y resolviendo problemas de una extrema sutileza. Para épocas lejanas se usan anillos de crecimiento de árboles y de corales, para tiempos muy lejanos burbujas de dióxido de carbono que están en los hielos polares, y los modelos matemáticos que intentaban predecir el futuro de las condiciones climáticas fallaron muchas veces porque los datos ingresados eran inexactos. ¿Por qué eran inexactos? Justamente por las dificultades de ir midiendo cómo miles de observaciones hechas en hielos, hechas en árboles, hechas aquí, hechas allá, hechas en procesos geológicos, hechas en termómetros a partir de la invención del termómetro, corrigiendo en qué lugar estaba el termómetro, si estaba en las afueras de la ciudad o en la ciudad, si estaba en un barco en la cubierta o más abajo, a qué altura del mar estaba la cubierta, etcétera, etcétera. Todo esto requirió un largo periodo de ajuste de las variables. Cuando se fueron ajustando, coincidieron en una cosa. Todos los modelos tendían a subestimar la gravedad de la situación climática. No preveían, por ejemplo, la intensidad de los fenómenos de retroalimentación, como es los efectos de tipo dominó, que cuando cae una ficha caen las demás. Uno de estos efectos es, por ejemplo, los deshielos de glaciares. Cuando se pierde un glaciar, cuando no solamente el agua se transforma en hielo, sino que debajo del glaciar había retenido suficiente metano que escapa a la atmósfera y acelera los procesos de cambio climático. O, por ejemplo, los incendios del Amazonas están alterando la evaporación del Amazonas que afecta a las lluvias de gran parte de América del Sur. Todos estos procesos en los cuales algo dispara otra cosa y dispara otra y dispara otra, habían sido absolutamente subestimados en los modelos matemáticos. Con lo cual la situación es mucho más grave cada vez. Cada ajuste del modelo dice, uy, tenemos menos tiempo, uy, esto es peor de lo que habíamos previsto en el modelo anterior. Primero hace más calor. La temperatura promedio del planeta asciende, el efecto inmediato es que se derriten los glaciares, grandes masas de hielo
se envían más cantidades de agua al océano, la mayor temperatura dilata el agua y todo eso hace ascender el nivel de los mares. Un país entero, las Islas Maldivas, va a desaparecer en muy poco tiempo. La mayor temperatura de los mares lleva a la muerte de los arrecifes de coral, la pérdida de fauna endémica asociada a ecosistemas frágiles. Y las áreas costeras pasan a ser cada vez más vulnerables a inundaciones provenientes del mar. Y esto es un detalle interesante, cómo los mercados no regulan esto, cómo hacen falta políticas públicas porque el mercado no sirve para atender cuestiones de largo plazo, menos cuestiones ambientales. Miami, Florida, Estados Unidos, es una de las ciudades que ha tenido inundaciones más severas recientemente. Miami es una de las ciudades del mundo más amenazadas por el cambio climático. Si alguien me pregunta dónde no invertir dinero, yo les diría no inviertas en Miami. Sin embargo, la mayor parte o una proporción muy alta del dinero sucio obtenido por corrupción, narcotráfico y todas estas cosas en América Latina se invierte en departamentos en Miami. Y se mantiene la burbuja inmobiliaria con unos costos impresionantes, a unos precios que se disparan en un lugar que muy pronto va a haber que abandonar, porque las defensas que se hagan son transitorias. Si el nivel del mar sigue subiendo, efectivamente Miami no va a ser habitable. A pesar de eso, el mercado no lo reconoce. Atención a todos aquellos que crean que el mercado soluciona los problemas. En una situación social absolutamente opuesta, Bangladesh, con una población con hambre, va a perder y está perdiendo tierras de cultivo por la erosión derivada del ascenso del nivel del mar. Y lo mismo pasa en Pakistán. La temporada de huracanes del Caribe dura más tiempo, hay más cantidad de huracanes por temporada, son más intensos, y la franja de huracanes se va corriendo hacia el norte y hacia el sur. Esto es mayor cantidad de daños, mayor cantidad de víctimas, y una cantidad de poblaciones que se sentían seguras están dejando de serlo. En Venezuela, hay una leyenda que dice que los españoles fundaron Puerto Cabello en una bahía tan protegida que un galeón podía quedar amarrado al muelle, sostenido solamente por un cabello. Tan tranquila era esa bahía. Hay una destilería en Puerto Cabello y no hay, por supuesto, ninguna protección de rompeolas. El país no la puede pagar en este momento. Y es cuestión de tiempo, simplemente cuestión de tiempo, que los huracanes del Caribe lleguen hasta Puerto Cabello. El desastre está ahí anunciado. Lo vemos en una sociedad que no puede pagar en este momento medidas de prevención y que entonces silencia el peligro. Esto nos tiene que llamar mucho la atención, nos tiene que preocupar. Más allá del color político, en todas las sociedades, cuando hay un peligro que no se puede atender, la tendencia es no hablemos de esto, que le pase o que se hagan cargo los que vengan después. En el caso del cambio climático, estos riesgos obviamente se potencian. En algunas regiones hemos tenido un aumento en el número de muertos provocados por altas temperaturas y por olas de calor. Todavía estamos discutiendo la cantidad de víctimas de la ola de calor europea del año 2003, pero las estimaciones varían entre 50.000 y 70.000 muertos. Repito, 50 a 70.000 muertos, una ola de calor en el verano europeo, año 2003. Y en Europa hay estadísticas, ni les cuento qué pasa en los países en los que las estadísticas
son mucho menos confiables que las francesas o las italianas. Por supuesto, hay cambios en la distribución de especies, cambios en el movimiento de las especies de fauna, cambios en las trayectorias de las aves migratorias, y esto afecta a aquellos que son vectores de enfermedades, muchas de las cuales no conocemos. Recuerden ustedes, no conocíamos esta enfermedad que es endémica entre los murciélagos. Hay un aumento de fenómenos climáticos extremos, grandes tormentas en zonas húmedas, grandes sequías en zonas secas. Fenómenos que retroalimentan el cambio climático, etcétera, etcétera. Cuando hay sequía, incendios forestales, cuando hay incendios forestales hay más dióxido de carbono en la atmósfera, etcétera, etcétera. Y la menor cantidad de precipitaciones en zonas áridas y semiáridas pone en crisis los sistemas agropecuarios en esas zonas. Sin embargo, todavía no tenemos y necesitamos urgentemente políticas públicas que trabajen sobre previsión, sobre qué sabemos sobre el clima futuro. Todas las obras públicas se siguen diseñando sobre el clima del pasado, no sobre el clima esperado. Estamos diseñando un desagüe en función de cuánto llovió el último siglo. No me importa nada cuánto llovió el último siglo. ¿Cuánto esperamos que llueva el próximo siglo? Y al mismo tiempo, una incoherencia en políticas públicas que requiere que el país empiece a discutir cuáles son sus políticas públicas en función de esto. Doy algunos ejemplos. Los códigos de planeamiento urbano y de edificación de Ciudad de Buenos Aires no tienen en cuenta el fenómeno climático, no tienen en cuenta el área de borde del Río de la Plata como área de vulnerabilidad. Inclusive, anécdota de los últimos días, el Club River Plate, que está muy cerca de la costa, el Club River Plate está haciendo reformas que llevan a enviar hacia abajo las tribunas. Hacia abajo las tribunas en un área de riesgo. Y esto ha sido autorizado y hay un estudio de NAPAS que ha sido confidencial, no hemos tenido acceso al estudio de NAPAS, no han querido mostrarlo, que dice que no va a haber problemas. ¿Por cuántos años no va a haber problemas? Si estamos avanzando hacia las napas en un lugar en que las napas ascienden. O por ejemplo, la provincia de Buenos Aires mantiene un código de aguas que permite fijar la línea de ribera según las inundaciones de los últimos 5 años, el borde de los ríos y arroyos de los últimos 5 años. Resistencia tiene un código de planeamiento urbano que considera que no se pueden construir viviendas en un lugar que se haya inundado alguna vez en los últimos 100 años. Entre 5 años de provincia de Buenos Aires, 100 años de ciudad de resistencia, no miremos el tema en Ciudad de Buenos Aires. Bueno, necesitamos una coherencia en políticas públicas, porque el cambio está allí y seguir negándolo va a significar cada vez más costos, a medida que pasa el tiempo, cada vez más costos económicos y costos humanos. Al mismo tiempo, esperamos, lo esperable es que haya cada vez menos precipitaciones en la cordillera de los Andes, cada vez haya menos ríos de deshielo, cada vez haya menos espacio de acumulación de agua para todas las ciudades cordilleranas y los cultivos cordilleranos, cultivos de las provincias cordilleranas. A pesar de eso, se siguen promoviendo proyectos de gran minería y de fracking que son demandantes de agua
y que además no son proyectos que devuelvan el agua limpia. Son proyectos fuertemente contaminantes y son proyectos que al mismo tiempo dejan un riesgo importante para las generaciones futuras, para decir el lugar común cada vez que hablamos de ambiente. Entonces, en la zona oeste del país deberíamos tener un ahorro estricto, minucioso, maniático del agua. Y lo que tenemos son proyectos basados en el despilfarro hídrico. Las lluvias y tormentas más intensas en las zonas húmedas aumentan la frecuencia y la intensidad de las inundaciones. Y sabemos que nuestras ciudades fueron fundadas en sitios aptos para urbanizar, generalmente de zonas altas, arriba de una barranca, etcétera, etcétera. Cuando esa zona alta se saturó, las ciudades empezaron a bajar. El caso de Buenos Aires, que bajó hacia el Bañado de Flores, el pantano de Palermo, o los pantanos de barrancas de la zona del Bajo Belgrano, es un ejemplo de ciudades que descienden. Muchas otras ciudades también descienden. Y a medida que las ciudades bajan, se van a encontrar con el agua que sube. Simplemente en algún punto del camino entre uno que baja y otro que sube. ¿Dónde están las políticas públicas para trabajar sobre eso? ¿Dónde están? En otros lugares las situaciones siguen son extremas. Dos casos extremos. Yakarta, capital de Indonesia, es la primera ciudad, gran ciudad, cuya evacuación se programa. Hay que abandonar Yakarta porque se está hundiendo. Es la capital de un país. Y están programando cómo nos vamos de Yakarta. Cómo fundamos otra capital o usamos otra en otro lugar. San Pablo, Brasil, no tiene demasiadas políticas públicas para atender su principal problema de abastecimiento de agua. Depende de varios embalses, que son la base de su servicio público, que hace varios años tuvieron una sequía que sabemos se va a repetir y sabemos se va a ir agravando. Y en la sequía de hace unos pocos años, en San Pablo hubo robos de agua, contrabandos de agua, situaciones pistoleriles y mafiosas de gente desesperada que necesitaba agua. ¿Qué nos va a pasar? ¿Qué va a pasar en Córdoba? ¿Qué va a pasar en Córdoba? Una provincia que debería declarar una emergencia hídrica permanente. ¿Cuáles van a ser las consecuencias de esta situación que ya era de altísimo riesgo hídrico? ¿Cuáles van a ser las consecuencias de este conjunto de incendios que van a impedir que el bosque nativo retenga el agua que debía retener? Entonces nos encontramos con que el clima está cambiando, cambia aceleradamente, la temperatura asciende, pero la temperatura promedio asciende, lo que no quiere decir que el mundo se caliente paralelamente, en todas partes a la misma velocidad. Por ejemplo, se alteran las corrientes marinas, la corriente del Golfo, que va del Golfo de México hasta las Islas Británicas, pierde fuerza, las Islas Británicas se van a enfriar, van a perder varios grados de temperatura mientras el resto del planeta se calienta, van a ser menos habitables de lo que son ahora. Los conflictos sociales que implican gente cuyo hábitat se enfría, gente cuyo hábitat se calienta, sitios que alcanzan niveles de temperatura inéditos hasta ahora, todos los años se baten récords extremos de temperatura.
todos los años se baten récords de altura de inundaciones o de gravedad de sequías. Todo esto tiene unas implicancias sociales que están siendo subestimadas, se mira para otro lado. A fines del siglo XX y a principios del siglo XXI, grandes empresas financiaron campañas periodísticas que negaban el cambio climático. Estas empresas son las mismas que diseñaron una sociedad, esta sociedad del fuego, la sociedad del humo, la sociedad basada en vender carbón y petróleo, y estas sociedades bloquearon sistemáticamente el uso de las energías gratuitas provistas por la naturaleza. Por ejemplo, a fines del siglo XIX fue frecuente en las grandes exposiciones universales, como esta en que se construyó la Torre Eiffel de París, era frecuente ver máquinas industriales movidas por energía solar. Simplemente eran máquinas de vapor con un espejo cóncavo que movía la maquinaria de vapor durante las horas de sol y obviamente usaba combustible de noche o los días de lluvia. ¿Qué hicieron las grandes empresas? Compraron todas las patentes y las cajonearon. Tenemos distintas soluciones tecnológicas para desarrollar industrias de un nivel de impacto ambiental mucho menor, solo que nunca han pasado los prototipos, como tantos modelos de granjas solares, etcétera, etcétera. Hay miles de modelos y Naciones Unidas financió miles de modelos que se usaron en el siglo XIX para la exposición internacional, desde mediados del siglo XX para hacer un video, una película y mostrar hay que hacer esto alguna vez, y después se cajonearon. Porque la tecnología existe, pero para que la tecnología pase del prototipo a la industria, hacen falta decisiones políticas. Tecnologías, insisto, hay mucha tecnología de industria solar disponible desde el siglo XIX, obviamente ajustable, pero disponible desde el siglo XIX, que sin decisiones políticas no puede salir del prototipo. Entonces, las grandes empresas lograron mantener estas experiencias en el nivel de prototipos, bloquearon las acciones de políticas públicas y engañaron a la opinión pública con argumentos que tienen un aspecto interesante porque están tomados de los argumentos de las tabacaleras para negar la relación entre el tabaco y el cáncer de pulmón. Esto no es una comprobación científica, es una opinión, hay otras posibles, si ponemos un médico que dice el cigarrillo hace bien a la salud. Bueno, los mismos estudios de publicidad que asesoraron a las tabacaleras para demorar la legislación contra el cigarrillo, son los que asesoraron a las petroleras para demorar las acciones políticas contra el cambio climático. Una acción criminal que en el caso del tabaco nos costó muchas vidas y en el caso del cambio climático suponemos que también nos costará muchas vidas. La gestión del cambio climático tiene habitualmente dos entradas que son distintas y complementarias. Una es la mitigación. Mitigar es actuar sobre las causas de origen humano que inciden en los fenómenos y tratar de reducirlas. Básicamente es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Y la otra es adaptación o adaptación y resiliencia, es actuar sobre las consecuencias. Es tratar de disminuir el daño que el cambio climático le hace a las sociedades. Y hay una profunda injusticia en los impactos del cambio climático. Los países ricos han causado el problema
después de 2 siglos de emitir gases de efecto invernadero y enriquecerse con esas emisiones. Los países pobres o las zonas pobres de todos los países son los más afectados, no tuvieron ningún beneficio económico, pero son los que están sufriendo y cada vez van a sufrir más inundaciones, sequías, hambrunas y enfermedades. La diferencia entre ambas aproximaciones es política. Mitigar el cambio climático requiere de fondos, así que hay que poner dinero para cambiar formas de producción y de consumo de energía que por otras que emitan menor cantidad de gases de efecto invernadero. Lo interesante es que los actores sociales de antes y después son los mismos. Es decir, son las grandes empresas a las que la sociedad va a subsidiar para que produzcan de una manera un poco más limpia que antes. En cambio, para adaptarse al cambio climático, las alternativas no son tecnológicas, son sociales. Se necesitan estrategias de ordenamiento territorial, que a veces son resistidas por intereses creados. Hay que adaptarse, puede requerir reforestar márgenes de ríos y arroyos, reconvertir cultivos, limitar o prohibir la urbanización en zonas de riesgo de inundación o zonas que van a ser de riesgo de inundación. Limitar o restringir o prohibir actividades productivas que puedan consumir o contaminar agua en zonas áridas o semiáridas. Y no queda muy claro quién paga qué cosa, de qué manera se hacen, y además cómo se hace políticamente. O sea, intentar adaptarse es más difícil que intentar mitigar. Por una razón, si quieren, terriblemente grosera, como todas las cuestiones sociales. Para mitigar hay que subsidiar a los ricos. Para adaptarse, en gran medida hay que subsidiar a los pobres. En nuestras sociedades es mucho más fácil subsidiar a los ricos que subsidiar a los pobres. La asimetría de esta situación necesita de esfuerzos asimétricos. En los países que más contaminan la atmósfera son necesarias tareas de mitigación, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, pero en los países y regiones que los sufren hay que poner el acento en la adaptación, en reducir los daños provocados por algo que ya existe y que los países pobres no causaron. Los países ricos pusieron el acento en promover políticas de mitigación en sus países y en el resto del mundo. Y hay un dato de un conjunto de bancos internacionales que analizaron a dónde va la plata destinada al cambio climático, la plata que va del norte hacia el sur, que se presta o se dona o se transfiere o algo así. En el 2017, el último año al que hay cifras, el 79% de los montos para cambio climático se destinó a mitigación. Es decir, que no haya emisiones de efecto invernadero y solamente el 21%, que fue a países subdesarrollados, se invirtió en proyectos de adaptación. Es decir, arreglemos la atmósfera que no me perjudique a mí y vos arreglátela solo como puedas. Controlar el efecto invernadero necesita de medidas políticas y económicas que en nuestra sociedad son muy difíciles de tomar. Hubo más de 20 cumbres del clima, llamadas COP, en las que participaron todos los países con muchas declaraciones, con grandes fotos, con grandes anuncios de ahora sí, y con resultados muy escasos. Digamos que un tema en el cual hacía falta una sola cumbre internacional, ponerse de acuerdo y empezar a trabajar, hubo más de 20, firmaron cosas y no las cumplieron. Un protocolo de Kioto en 1997 con muy poco cumplimiento y un acuerdo de París firmado en 2015 en el cual, del cual fíjense qué interesante, Naciones Unidas casi no habla más de ese acuerdo de París porque nadie lo está cumpliendo. Entonces, otra vez la estrategia política de miramos para otro lado, tapamos, enterramos, olviden que hubo un acuerdo de París. La meta oficial de este Acuerdo de París
ni siquiera es reducir las temperaturas, es evitar que el ascenso de la temperatura media mundial sea mayor de 2 grados. Todos coinciden en que no se va a lograr simplemente porque ni siquiera se está intentando. ¿Qué pasa aquí? Para un líder político y para la mayor parte de los líderes políticos es muy difícil convencer a la sociedad de hacer inversiones que no van a dar dinero, sino que van a prevenir un riesgo inminente. Mucho más si lo que están previniendo es un riesgo lejano. Es decir, desde el momento en que se deje de contaminar hasta el momento en que esto se note en la composición de la atmósfera, dada la enorme estabilidad de la estratosfera, desde que se deje de contaminar hasta que se note, puede pasar medio siglo. Entonces, si el tiempo de los políticos es hasta que termine mi gestión, si el tiempo de los empresarios es el próximo balance, ¿a quién le interesa evitar un daño que la sociedad va a recibir fuera de mi gestión o fuera de mi balance? Les interesa a los jóvenes. Y en alguna de las manifestaciones de jóvenes que planteando el tema climático, fueron críticas muy duras a los dirigentes políticos y empresariales, en el caso europeos, donde los chicos les decían, cuando esto se ponga realmente grave, ustedes van a estar muertos. Somos nosotros los que vamos a cargar con el peso de que ustedes no están tomando las decisiones adecuadas. Por eso es significativa la presencia de los jóvenes en los movimientos de lucha contra el cambio climático, que esperemos den algún impulso a decisiones que son demasiado lentas. Decíamos que se esperan mayores niveles de precipitaciones en zonas húmedas y costeras, aumento del nivel del mar y aumento de los niveles de ríos, lagos y lagunas en zonas húmedas. Esto puede significar, por ejemplo, que Holanda pierda gran parte de sus defensas y quede sumergida. Para dar un ejemplo de país en situación extrema, no solo las islas coralinas. También pueden desaparecer ciudades costeras o ciudades que estén en zonas muy bajas. Y nuestro punto de mayor vulnerabilidad tal vez sea Viedma. Viedma está a 2,5 metros sobre el nivel del mar. 2,5 metros sobre el nivel del mar. Viedma sufrió un huracán del sudeste que la inundó durante 20 días a fines del siglo XIX y la destruyó completamente. Estamos hablando con el clima histórico, no con el clima del siglo XXI, el clima de fines del siglo XIX. Y por supuesto, el Chocón puede regular las inundaciones provenientes del Río Negro, no puede regular las inundaciones provenientes del Océano Atlántico. Viedma es un punto de vulnerabilidad. Pero también otro punto de vulnerabilidad son un conjunto de ciudades del centro de la provincia de Buenos Aires, las llamadas lagunas encadenadas, que están fundadas en costa de lagunas. Si uno mira los mapas geológicos, te encontrás con que lo que ahora es Laguna Mar Chiquita era una entrada de mar que llegaba hasta el centro de la provincia de Buenos Aires. Todas esas zonas bajas son extraordinariamente vulnerables a un ascenso muy pequeño del nivel del mar. El punto de entrada de ese ascenso del nivel del mar es justamente Laguna Mar Chiquita. ¿Qué estamos haciendo para prevenir estas cosas? ¿Qué estamos haciendo para trabajar sobre todas las zonas urbanas vulnerables? ¿Qué estamos haciendo sobre lo que puede significar si hay un ingreso, los geólogos llaman intrusión marina, si hay un ingreso de agua salada, lo que puede significar la salinización de napas en muchas zonas en que las ciudades se abastecen de agua subterránea. Si hay agua salada en superficie, obviamente baja y saliniza las napas. ¿Cómo nos preparamos?
¿Cómo empezamos a discutir cómo nos preparamos? Todavía no hay muchas respuestas. Por lo menos nuestra sociedad tiene que formularse las preguntas, empezar a formulárselas. Hay riesgo en ciudades costeras ubicadas en la costa de los ríos Paraguay, Paraná y Uruguay. Resistencia fue sometida a grandes inundaciones. Concordia sufrió inundaciones. Concordia tuvo obras que habían garantizado que nunca más en la vida se iba a inundar y se inundó. Al mismo tiempo, el cambio climático puede significar cambios en la forma en que se usan los recursos naturales. El aumento de lluvias puede provocar el ascenso de napas freáticas. Esto va a significar inundación de sótanos, cimientos en áreas urbanas. Me pregunto qué significa que tengamos edificios de 200 metros en Puerto Madero, qué significa que estos edificios tengan pilotes de 45 metros de profundidad enterrados en una napa que asciende. ¿Qué significa, por ejemplo, que tengamos maquinaria agrícola extremadamente pesada que en zonas de napas crecientes no va a poder operar simplemente porque se va a hundir en el barro? Y además, el aumento en la evaporación puede contribuir a la salinización de tierras agrícolas irrigadas. Algunos de estos fenómenos son rurales, pero la cantidad de ciudades que dependen de áreas rurales vulnerables es enorme. Va a tener una implicancia social enorme también. Vamos a perder suelos, plagas, sequías, inundaciones. Hay una pérdida esperada de rendimientos de granos en África, Asia y América Latina en los próximos años. Bueno, ¿qué pasa con la economía? ¿Qué pasa con las condiciones sociales en países como el nuestro que apuestan a una naturaleza del pasado? También todo esto hay que revisar. Cuando hablamos de cambio climático, no hablamos de ponerle filtros a las chimeneas. Hablamos de revisar un modelo productivo extremadamente vulnerable. Por supuesto, vamos a tener riesgos en cambios en la composición de los bosques. Algunos de estos han sido dramáticos. Hemos visto sus consecuencias dramáticas en los incendios de estos últimos días, pero esto empieza. Lo que continúe depende también de nosotros. Y tenemos muchos datos de otros lados. Vuelvo al tema de las ciudades de oasis, de las fuentes de agua para nuestras ciudades cordilleranas. Me salté cuando hablábamos antes de las ciudades de oasis, me salté La Rioja. Mendoza tiene un río importante, San Juan tiene un río importante, La Rioja tiene ríos extremadamente pequeños. Entonces, así como nuestro punto más vulnerable a las inundaciones es Viedma, nuestro punto más vulnerable a las sequías es La Rioja. Y necesitamos analizar aquellos puntos de extrema vulnerabilidad antes de que ocurra un desastre. Los desastres o se previenen o se fabrican. Entonces, ¿de qué manera los prevenimos? Por supuesto, el cambio climático puede afectar las fuentes de energía hidroeléctrica. En las represas que están en zonas secas puede haber menos caudal. En las represas en zonas húmedas, los desbordes de los ríos pueden amenazar la infraestructura existente. Los factores climáticos, insisto, pueden cambiar completamente el panorama
de enfermedades, incluyendo la zoonosis. Estamos sufriendo una zoonosis y tenemos unas cuantas esperándonos. De modo que aquí hay mucho para hablar. El empobrecimiento que está provocando esta pandemia puede sumarse a las condiciones climáticas que lleven al aumento de las enfermedades transmitidas por organismos vivos, como el caso de malaria, dengue, fiebre amarilla, chagas, leptospirosis, etc. Todo esto nos lleva a la necesidad de políticas de adaptación al cambio climático, unas políticas que son extremadamente complejas, que hay que pensarlas localmente, que hacen falta grandes líneas nacionales, pero obviamente no es lo mismo, no vamos a hacerlo lo mismo en Viedma que en Formosa o que en La Rioja. Pero estas políticas tienen que estar articuladas. Y son centenares de medidas de políticas públicas que nuestra sociedad tiene que empezar a discutir y que el rol nuestro, como ambientalistas algunos, como funcionarios otros, como gente que trabaja en defensorías del pueblo, el rol nuestro tiene que ser activar estos debates. Y obviamente trabajar para que esto sea una de las primeras prioridades de nuestros países y no una de las últimas como ha sido hasta ahora. Insisto, me siento en este momento como aquellos profesionales que unos años atrás avisaban vamos a tener una gran pandemia y nadie les hizo el menor caso. Bueno, además de tener una gran pandemia y además de estar pagando el costo de no haberles hecho caso a los que anunciaron esta pandemia, esperemos, tratemos de que nos escuchen, que el riesgo principal de nuestra civilización es exactamente este, el cambio climático y qué vamos a hacer para adaptarnos a algo que no se ha podido hasta ahora frenar. Gracias, yo llego hasta acá en mi exposición y abrimos a debate, preguntas o lo que sea. Muchas gracias. Bueno, les decimos a los participantes que si quieren pueden formular preguntas por el chat. Hay una persona que ha levantado la mano, que es Elina Beatriz Caseta. Si quiere puede formular la pregunta por el chat y yo se la transmito a Antonio. Bueno, acá mientras tanto hay muchos comentarios, te agradecen por tus palabras, por la excelente exposición, comentarios desde México, desde Perú, Honduras, desde Merlo, provincia de Buenos Aires, desde Rosario, desde La Cava. ¿No hay preguntas? Seguro que hay. Es posible, acá hay una pregunta que hace Mauricio, en donde pregunta si es posible regular desde lo legal el uso de automóviles, por ejemplo. Mira, hay un antecedente muy interesante sobre regulación del transporte. El primero que encontré es de Julio César, Cayo Julio César, el dictador romano, que hace un par de miles de años Julio César planteó restricciones al tránsito de carros en el foro romano. Es decir, lo que podemos hacer es establecer restricciones cada vez mayores al uso del automóvil en todos los sitios que haya transporte público. Al mismo tiempo, obviamente, mejorar el transporte público, que en algunos sitios es humillante viajar en transporte público, en otros sitios no existe. Yo en este momento estoy pasando la pandemia en Pehuajó, una ciudad que no tiene colectivos, ómnibus, no tiene transporte público. Bueno, que es
Entonces, la gente va en moto o en auto o bicicleta o camina. Bueno, caramba, necesitamos transporte público en todas partes y al mismo tiempo, donde hay transporte público, no hay ningún motivo para que haya automóviles. Empezar a trabajar esto. Y obviamente trabajar en la cultura la idea de que el automóvil ya no tiene razón de existir. Es decir, un automóvil significa un enorme despilfarro de combustible y nos dicen usemos el auto eléctrico. Un auto eléctrico es un enorme despilfarro de acero, gomas, plásticos, etcétera, etcétera, que dura muy poquito y termina la basura enseguida. Entonces, trabajemos sobre formas de transporte público y obviamente restricción a cualquier transporte individual. Legalmente se puede hacer con cualquier norma urbana. Bueno, justamente acá Mauricio lo que expresaba es que hay muchas ciudades que son pequeñas y que están saturadas de automóviles. Otra pregunta que hacen en el chat del Facebook. Perdón, antes. Sí. La saturación de automóviles tiene que ver con una cosa irracional de muchas de nuestras ciudades. La que más conozco es obviamente Buenos Aires, donde se intentaron poner cientos de miles de automóviles en calles diseñadas por Juan de Garay en 1580 para un tránsito de un carro por hora. Entonces, si uno pasa de un carro por hora a cientos de miles de autos y las calles son parecidas, bueno, esto es obviamente un caos urbano más allá del caos climático. Perdón, te interrumpí, estabas en mitad de una pregunta. Bueno, tenemos algunas preguntas tenemos un montón de preguntas ahora. Tenemos algunas preguntas del Facebook que empezamos a transmitir un poco tardíamente, pero después vamos a poner el video completo también. Y las preguntas son, si es posible pensar en el desarrollo económico de modo sostenible. Lo que pasa es que hay que volver a definir qué entendemos por desarrollo económico. La definición histórica de aumento del Producto Bruto hay que volverla a cambiar. ¿Para qué queremos? El tema es aumento de la satisfacción de las necesidades, y la satisfacción de las necesidades no incluye tener electrónicos que haya que descartar cada 2 años, por ejemplo. ¿Cómo trabajamos las necesidades sociales? Creo que es este el tema, y a veces la palabra sostenibilidad está siendo muy manipulada, inclusive por el Fondo Monetario Internacional, y todos estos intereses queda de moda usarla, pero pienso que otra vez la economía tiene que estar al servicio de la satisfacción de las necesidades y no al servicio de la ganancia de unas pocas empresas. Otra pregunta relacionada con esta temática, por supuesto, es si necesitamos leyes de protección ambiental o necesitamos exigir que las leyes que existen se respeten, y cómo podemos hacer para exigir eso. Yo creo que las dos cosas, es decir, estoy reclamando en todos los foros que haya una ley de humedales, pero en vista de cómo han incumplido la ley de glaciares, la ley de bosques, la ley de quema de pastizales, la ley de aguas y la ley general del ambiente, uno dice, bueno, una ley para que se saquen la foto no quiero. Quiero leyes que se cumplan, y eso depende del reclamo social. Fíjate que la ley sobre trata de personas es de principios del siglo XX. Era una ley, un par de artículos del Código Penal, ley de Alfredo Palacios, en donde se condena como delito la reducción a la prostitución. Y estaba ahí.
estaba ahí. Ahora, hizo falta casi un siglo, un poquito menos que un siglo, pero muchos movimientos sociales para que empezara a reprimirse, a reprimirse la trata de personas. Entonces, hacen falta leyes. Es mejor que la trata de personas sea delito, se llame trata de personas, o reducción a la prostitución, o como se llame. Es mejor que sea delito. Ahora, las leyes no tienen cumplimiento automático. Las leyes requieren que una sociedad exija que se cumplan. Y esa es la parte nuestra como ciudadanos y aquellos que trabajan en defensorías del pueblo, el rol de las defensorías. Por eso hablábamos fuera de cámara al comienzo, entre los panelistas, hablábamos de la necesidad de que una defensoría sea independiente y pueda marcarle al poder de turno, esto estás haciendo bien y esto estás haciendo mal. Muy bien. Otra pregunta de Soledad. Pregunta si puede brindar su punto de vista sobre los bonos verdes en relación a lo que comentaba sobre la mitigación y la adaptación. Digamos que los bonos verdes sirven para financiar proyectos y bueno, si a veces estás muy desesperado y necesitas unos dólares para financiar un proyecto, es mejor que haya esos. Pero hay una base ética que debería llevarnos a cuestionarlos. Es decir, los bonos verdes significan que una empresa paga por contaminar y no se reemplaza. No sé, hay cosas que no se reemplazan por dinero. De modo que deberíamos ir reemplazando los bonos verdes por otras cosas mucho más taxativas. Bueno, otra pregunta es en relación con los objetivos de desarrollo sostenible, si es necesario ampliar los proyectos que impulsan la participación y el compromiso de las personas y de los agentes públicos. Aclaremos para las personas que no están en tema, los objetivos del desarrollo sostenible son una cuestión que planteó Naciones Unidas en una de las últimas reuniones internacionales. Y si ustedes quieren, si estuviéramos ante las cámaras de televisión, uno diría algún elogio a los objetivos y a Naciones Unidas, pero estando entre amigos, yo creo que tiene que quedarnos claro que el rol de Naciones Unidas es decir algo y volver a decir lo mismo, y volver a decir lo mismo cambiándole nombre. Es decir, esto se llamó en 1972 el medio humano, el ambiente humano y el ecodesarrollo. Como no pasó nada a partir de 1972, en 1992, en la Cumbre de la Tierra Eco 92, se llamó Agenda 21. Como no pasó nada con la Agenda 21, en 2012 se empezó a llamar Economía Verde. Como no pasó nada con la Economía Verde, de ahora se llama Agenda Sostenible o no importa qué. Entonces, Objetivos del Desarrollo y no sé qué. Entonces, realmente esta estrategia de Naciones Unidas de no hacer nada y cada tanto cambiarle los nombres de las cosas para que parezcan nuevas y actuar como si no hubieran estado anunciando cosas que no cumple nadie desde 1972, en algún momento debería hacernos perder la paciencia. Bueno, otras preguntas que hay, no sé, es ¿qué acciones se podrían tomar desde el uso residencial de la energía, pensando medidas desde la mitigación como la adaptación al cambio climático? Eso lo pregunta Marianela Miguel. Marianela, yo creo que hay un montón de cosas y en donde los planteos tienen que ser desde acciones, suma de acciones individuales y políticas públicas apoyando acciones individuales.
Por una parte, necesitamos un diseño bioclimático de los edificios. Eso requiere que todas las facultades de arquitectura enseñen arquitectura bioclimática, cosa que aparece en cursos de posgrado para 4 o 5 alumnos. Arquitectura bioclimática es la que permite calefaccionar o refrigerar utilizando efecto invernadero, corrientes de aire, etcétera, etcétera, es decir, sin consumir energía externa, sino simplemente calefaccionar o refrigerar con criterios de diseño. Esto es una de las cosas. Otra es, para aquellas cosas que no podemos usar en, digamos, criterios bioclimáticos, sí trabajar en producción local de energía. Tenemos mucho de producción de tecnologías para producir energía local en solar y eólica. Me llama la atención que en Mendoza, en cualquier colegio secundario, se arman un calefón solar con botellas de gaseosa vacías y distintas cosas sacadas de la basura, pero que nuestro sistema de viviendas sociales no incluya, para todos los conjuntos habitacionales que se hagan, no incluya calefones solares. Me llama la atención que no sean una parte obligatoria de los planes Procrear. Me llama la atención que no vayan a incluirse los calefones solares en los códigos de edificación de todas las ciudades del país. Entonces, necesitamos eso. Por un lado, que yo lo haga, que yo ponga un calefón solar en el techo, pero que además sea mi ciudad la que me diga usted tiene que poner un calefón solar en el techo. Lo que pasa es que ahí ya entramos en colisión con las empresas que venden energía. Mientras la energía sea una mercancía, y mientras los que manejan la energía como mercancía tengan el enorme poder político y económico que tienen, va a ser más difícil implementar esto. Por eso, nuevamente, el reclamo ciudadano, pero el planteo de que es necesario que haya normas estrictas. Aquí hay una intervención en el chat de que los calefones solares son muy caros. Por supuesto que son muy caros. Por supuesto que son muy caros. Porque son una paquetería. Porque son un esnobismo. Y entonces te lo cobran como una paquetería, como un esnobismo, como un whisky importado. En la medida en que el calefón solar sea un producto de consumo masivo, obviamente que va a bajar de precio, obviamente que va a haber competencia, obviamente que tiene que haber alguna regulación que impida que se zarpen con los precios. Pero pasamos a otra cosa, a empezar a plantear, bueno, ¿qué puede hacer la industria? ¿Qué puede hacer la industria con estos marcos? Ojo, una ganancia razonable, adelante. Una ganancia abusiva porque esto está de moda, no. Por eso hay que articular medidas públicas económicas, principalmente con una población que reclama. Claro. Y acá en el chat justamente pregunta si son posibles entonces las iniciativas locales y si son realizables. Me atrevo a decir por lo que estaba escuchando que sí son posibles y que son necesarias justamente las iniciativas locales. ¿Es así, Antonio? Definitivamente sí, definitivamente sí. Son posibles, son realizables y además son el ejemplo para que otras sociedades tomen iniciativas locales y las repliquen y otras las tomen y digan, señores de la autoridad, hay que hacer esto. Pero además, fíjate que tenemos tecnologías que no salen del prototipo por falta de decisión política o falta de poder político para aplicarlas. En Nueva York, en el fondo del río Hudson, han puesto turbinas llamadas turbinas de paso o de pasada. Estas turbinas, en vez de generar
energía con una catarata o con una catarata artificial, con un embalse y demás. Simplemente están en el fondo y generan energía por el movimiento del agua del río Hudson, que ayudan a abastecer a Nueva York. Es una tecnología muy eficiente, de impacto ambiental muy próximo a cero, que no inunda nada, obviamente que no consume energía salvo en el proceso de producción, cuando haces la turbina, después la dejas ahí y le pones el cable. De esto, ¿está puesta a punto? Sí. ¿Se usa en Argentina? Sí. ¿Dónde se usa? Se usa para darle electricidad a una pequeña comunidad de pescadores en una isla enfrente de Rosario, a 20 personas. ¿Podríamos usar una tecnología así para darle electricidad a Rosario? Definitivamente sí. Pero estamos quemando combustibles fósiles para darle electricidad a Rosario, teniendo el Paraná al lado, teniendo la enorme masa del Paraná, con la enorme energía del Paraná desperdiciándose. Y enfrente, a un par de kilómetros de Rosario, hay unos tipos que tienen electricidad con una turbina de esas. Prototipo, por supuesto, porque para salir del prototipo hacen falta políticas. Perfecto. Otra pregunta acá es de Marianela también, que dice que existiendo los modelos de cambio climático con pronósticos con respecto a 1,5 grados y 2 grados, y teniendo en cuenta ambos panoramas que son desoladores, ¿hay responsables de que no se haga nada? ¿Se puede hacer algo con esos responsables? Lo mismo con la gestión de riesgos. ¿Quiénes son los responsables de que no se haga nada? Pregunta Marianela. Digamos que los responsables en principio son el conjunto de autoridades. Ahora, es más fácil por nuestro sistema político, penal, etcétera, etcétera, es más fácil asignar responsabilidades por hacer algo que por no hacerlo. Yo creo que, ya digo, no tiene mucha solución decir fulano tuvo la culpa, qué sé yo. Rivadavia tuvo la culpa de que perdiéramos la banda oriental, y sí, pero ya está hecho. El tema es qué hacemos ahora nosotros desde el lugar en que estamos. Nosotros, qué sé yo como docente tengo claro, tengo que hablar de esto, tengo que escribirlo, tengo que publicarlo. ¿Qué hace cada uno de los que estamos acá? Otra pregunta, en este caso puntual desde Pehuajó, pregunta Fabiana Fredes, ¿cuál es la situación ambiental de Pehuajó en relación a los modelos productivos de la región? Y Fabiana, seguro que conoces más de Pehuajó que yo, pero en cuanto a los modelos productivos de la región, yo marcaría que el INTA acaba de hacer una medición de plaguicidas en el aire y en el agua de lluvia del centro de la ciudad, y se encontraron con más plaguicidas de los que deberíamos estar respirando y más plaguicidas de los que debería recibir la ciudad, los huertos y estas cosas. De modo que, en principio, tenemos esto. Con necesidad, obviamente, de hacer más estudios de impacto ambiental, pero ya generó una cantidad de preocupaciones importantes el que se haya visto esto. Luego, Pehuajó tiene un excelente ONG, Movea, el movimiento de autoconvocados, que estaba planteando buenas propuestas de concientización sobre el tema, y tiene una muy buena gestión de separación de residuos. Pero obviamente está el tema del mismo modelo de agronegocios que hay en toda La Pampa.
Otra pregunta con relación a la pandemia, bueno, es una pregunta que se repite mucho, es ¿qué relación tiene el cambio climático con la pandemia? Y si los estados reconocen esta relación entre el cambio climático y sus responsabilidades y la pandemia. Yo diría que los estados están muy cómodos con aquella historia del chino que se comió una sopa de murciélago. De modo que esto tranquiliza a todos, tranquiliza, o sea, como se decía en mi barrio, la gilada, pero realmente de las sociedades con el cambio climático están mucho más vulnerables a una pandemia. Y al mismo tiempo es curioso, en el siglo XX tuvimos media docena de pandemias, de las cuales la gripe española fue la peor, y ya tenemos en 20 años del siglo XXI otra media docena de pandemias, es decir, se van concentrando en el tiempo y en general tienen que ver con zoonosis, de modo que las zoonosis están muy ligadas a nuestra relación con el resto de los seres vivos de la Tierra. Bueno, una pregunta de Nicole Caicedo de Colombia, pregunta cómo se logra mediar entre las necesidades de innovación y de progreso de un país, del respeto por el medio ambiente y el cuidado de los ecosistemas. Bueno, es un curso de varios años. Pero yo diría que lo que no tenemos son normas de evaluación de impacto ambiental de los cambios tecnológicos. Es decir, en algo tan obvio como los plaguicidas o los agrotóxicos, se los aprueba sin saber nada de sus condiciones a campo. Y en cualquier producto industrial, repito, nunca se lo aprueba sabiendo cómo se lo recicla, o cómo se lo descarta, o qué pasa al final de su vida útil. La paradoja es que los productos industriales duran cada vez menos, pero se los aprueba como si tuvieran una vida infinita. Otra pregunta que también hacen en el chat es si si se aplica en Argentina el principio precautorio en materia ambiental. Está en la Ley General del Ambiente, está escrito, pero nuevamente, de ahí a que algo se aplique, ya sabemos que existe, hay todo un proceso. Hay todo un proceso en la formación de las políticas ambientales que empieza por ignorar el tema, decir esto no existe. ¿Qué es lo que sigue haciendo Donald Trump o Jair Bolsonaro con la pandemia? Esto no existe. O con los mismos temas ambientales, esto no existe. Cuando hay una movilización social de alguna envergadura, ¿qué se hace? Se producen simulacros. Una buena manera de producir simulacros es hacer una ley acordando que nadie la va a cumplir. Si la sociedad se conforma, en general la sociedad cree que las leyes pueden servir para algo aunque no haya voluntad de cumplirlas, de modo que esto distrae a la gente durante varios años hasta que la gente despierta y dice, caramba, si hay una ley, ¿por qué no la estás cumpliendo? Pero lo difícil, y nosotros estamos en esta etapa difícil, es pasar de la producción de simulacros a la producción de políticas públicas eficaces. Otra pregunta que hacen en el chat, ¿se diferencia entre sostenibilidad y sustentabilidad? Ninguna, pero ha servido para que Naciones Unidas le pagara el viaje y el hotel a sitios hermosísimos a un montón de consultores que debatieron montones de veces e hicieron unos papers inútiles sobre ese asunto. Bueno, otra pregunta, dice Gabriela
no logro leer todo el Gabriela Hollender, dice: Antonio querido, desde las épocas del MAE hasta hoy, ¿qué cambios has detectado en la conciencia ecológica de las gentes urbanas como para que todos los planteos aquí expresados tengan una opción realmente posible? Gabriela, cuando empezamos en el MAE, el Movimiento Argentino Ecológico, a principios de la democracia, la gente no tenía la menor idea de lo que eran las cuestiones ambientales. Inclusive muchos decían que los problemas ambientales eran una cosa que pasaba en los países europeos porque, Gabriel, perdón, que eran una cosa que pasaba en los países europeos porque aquí no teníamos problemas ambientales. Sí. Y era gente que pasaba por encima del riachuelo y decía que era algo que hacían los europeos porque no tenían nada que hacer. Era una excentricidad de los nórdicos y pasaban encima del riachuelo y no lo veían. Una de las posturas argentinas ante la conferencia, uno de los planteos de Argentina ante la conferencia de ECO 92 en Río de Janeiro en 1992 fue: nosotros participamos porque queremos que los países hermanos mejoren su ambiente, pero Argentina no tiene problemas ambientales relevantes. Estamos conformes con el ambiente que tenemos. Gobierno de Carlos Saúl Menem, 1992. Entonces, desde ese momento, comienzos de la democracia, hasta ahora hay una sociedad que ha tomado conciencia. Hay una sociedad que ha tomado conciencia y hay una dirigencia política que ha registrado que el problema existe y que hay una sociedad a la que hay que darle respuestas. Hasta ahora las respuestas son insuficientes. Pero bueno, hay un diálogo que ya te digo, hace unos años no existía. Bueno, y ya para cerrar, seguramente que me han quedado muchas preguntas por hacer, pero les pido disculpas a aquellas personas. Lo que pasa es que traté también de unificar algunas preguntas que eran muy parecidas y que iban en un mismo sentido. Marianela dice: estoy encantada con lo realista que es el profesor y no como en otros casos que suenan puras utopías. Cuando uno vive la realidad, cuando uno está viviendo esta realidad. La pregunta es: si la ley 25675 no se cumple, ¿qué es lo que sí se puede hacer para lograr un cambio significativo? Mira, yo creo que lo que hay que hacer es reclamar de una manera ruidosa. Reclamar de una manera ruidosa. Por supuesto, uno puede ir a la justicia, pero también la justicia, en el caso Riachuelo, hace 12 años que la Corte Suprema de Justicia ordenó sanear el Riachuelo y la Corte Suprema está tolerando que en 12 años no se haya empezado a cumplir su sentencia. De manera que se puede ir a la justicia, pero simultáneamente hacer un escándalo tal, obviamente escándalo no violento, no estoy hablando de ninguna forma de violencia, estoy hablando de escándalos ruidosos, pacíficos, que planteen que el que no cumpla estas cosas tenga un costo político alto. Entonces, en algún momento evaluarán por prestigio, por votos o por su carrera posterior, bueno, hagamos algo más de lo que estamos haciendo. No hay milagros, hay arremangarse y empujar. Bueno, nos quedan unos minutitos. Aquí tengo una de las espectadoras asistentes al curso que también pregunta, Nadia Parlacini,
pregunta qué piensas sobre el acuerdo porcino con China. Digamos que, ¿en qué se origina el acuerdo? En que los chinos hace un par de años otra plaga de peste porcina que se podía, que los llevó a sacrificar algunos millones de cerdos y tuvo un impacto económico bastante grande. De modo que, y además el riesgo de que esta otra plaga porcina se transmitiera a las personas. De modo que en algún momento deciden, bueno, ¿qué tal si trasladamos los riesgos a otro lado? ¿Qué fue lo que hicieron los norteamericanos, los ingleses, los franceses, cuando trasladaron las industrias peligrosas, las más contaminantes, a países del tercer mundo? En este caso, no se traslada a industrias, sino formas de producción ganadera al tercer mundo, pero también esto es tirando a suicida aceptar esa inversión. Ahora, ya que estamos, y sospecho que hay mucha gente que no le he contestado, ustedes me encuentran en Facebook con mi nombre, Antonio Elio Brailovsky, con esta foto, así que me van a reconocer fácil de algún homónimo o alguna cosa que se confunda, y mi correo electrónico es antoniobrailovsky, mi nombre, @gmail.com, de modo que las preguntas que queden colgadas las contestamos por ahí. Bueno, muchas gracias, Antonio. Sí, estaba recibiendo algunas personas asistentes que justamente me decían, y bueno, cada vez hay más preguntas. Entonces, muchísimas gracias a Antonio, muchísimas gracias a Hernán, muchísimas gracias a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al Instituto Latinoamericano del Ombudsman, a la Alianza Global del Ombudsperson Local, por haber dado inicio a este curso, que realmente creo que va a ser muy provechoso para todos y para todas. Nos vemos el próximo lunes, en este mismo, por el Zoom, por el Facebook. También recuerden que la clase va a quedar colgada en el aula Coepio, y ante cualquier duda de cómo ingresar al aula pueden comunicarse al mail info@fundacioncoepio.org, y ahí les vamos a asistir para que puedan conectarse y acceder a todos los materiales y a las videoclases. Así que, bueno, muchas gracias y hasta la próxima semana.